Dice pudor con razones, dice, los pudores con razones, dice. Muchas personas piensan que el pudor es cosa de religiosos o purismal. No es así, hay el interés de cada ser, una intimidad que reclama ser protegida. Así sucede también con la intimidad familiar. Hay cosas que solo pertenecen al ámbito privado, ¿no? ¿No? Cuando es familia también puede haber el pudor, ¿no? De forma, ¿no? Algo privado también, ¿no? Tener algo, ¿no? Vamos a buscar razones que expliquen la necesidad de algunos consejos para vivir el pudor. A cada consejo encuentras y por qué decimos lo bueno que implica practicarlo y las consecuencias malas que se encuentran al ignorarlo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, ¿no? El pudor, ¿no? Es aquí con razones, podemos explicar, ¿no? ¿Qué son algunas razones de necesidad de aconsejar, ¿no? El consejo, decir, implicar, practicar o las consecuencias malas que podemos tener, ¿no? Ya sabemos que aquí, ¿no? A veces nos da vergüenza también, ¿no? Decir algo, ¿no? Y entonces aquí entra la palabra del pudor, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2, 3, 4, 5. A ver, en este caso dice, el pudor dice, estas explicaciones pueden servir para que las personas aprendan a valorar el pudor, así que las mejores deberían ser publicadas. Elige el medio más idóneo, ¿sí? Entonces aquí yo voy a escoger a 5, porque tengo uno, 2, 3, 4, 5. 5 alumnitos, ¿sí? Y 6, un 6, uno último. 6 alumnitos. A ver, ¿sí? 3 de cada uno, ¿ya? 3 de cada local. A ver, ya está. A ver, comenzamos entonces, ¿sí? A ver, voy a comenzar entonces. A ver, ya saben quién es el número uno. A ver, vamos. Eva, ¿no? Eva, a ver. Las personas deben cuidar de no exponer su cuerpo innecesariamente, porque el cuerpo es expresión del alma y se merece ser cuidado. Así como lo nutrimos y desarrollamos, así debemos protegerlo. Nadie tiene derecho a vernos más de la cuenta. Si evitamos exponerlo, estaremos valorándonos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a que nos falte el respeto, a que seamos malinterpretados, o a que solo nos valoren por lo externo. Ahí está, correcto. Ya está, ok. ¿Sí? Aquí dice, las personas deben cuidar de no exponer su cuerpo innecesario porque el cuerpo es expresión del alma y merece ser cuidado. Correcto. ¿No? Tenemos que proteger nuestro cuerpo, tener un derecho, ¿no? De nosotros mismos. ¿Sí? A ver, vamos entonces con el siguiente. A ver, vamos con el siguiente. A ver, voy a bajar y vamos con el segundo. A ver, voy a seleccionar, aquí está el segundo. Número 2, ya sabe quién es el número 2. A ver, vamos con el número 2. ¿Sí? A ver, número 2, ¿no? Número 2, ¿quién era? Javier, ¿no? Ya, Javier, a ver. Sí, profe. 2. No es correcto que los padres se bañen desnudos con sus hijos, porque el pudor es algo que se aprende desde la más tierna edad. Y aunque los padres nos hayan visto nacer, son responsables de ayudarnos a entender la importancia de cuidar nuestra intimidad. Nosotros aprendemos el pudor de nuestros padres y el que ellos eviten exponer su propio cuerpo es la mejor enseñanza de este valor. Ya está, ok, no, no es correcto, ¿no? Bañarse desnudo, dice, porque el pudor aprende una tierna edad, ¿no? Correcto. Ya está. Vamos con el tercero entonces, a ver, ahí está. Número 3, vamos al número 3. Número 3, aquí está. Sí, número 3, ¿a quién le tocaba? Muñoz, ¿no? Muñoz. Ok, Muñoz, a ver. Ya está Muñoz, a ver. Los servicios higiénicos deben facilitar la privacidad, más aún porque son públicos y cualquier desconocido, aún así sin quererlo, puede vernos. Si son cuidadosos en la privacidad, ayudarán a todos a estar tranquilos, de la que la intimidad se respetará.
Si no, es un fastidio para quienes son cuidadosos y una oportunidad de mal comportamiento para que los que no tienen formación. Ya está, dice, los servicios higiénicos deben facilitar la privacidad, ¿no? Cuando nosotros vamos a un servicio, ¿no? Es público, ¿no? En este caso, cualquier desconocido, aún así queremos puede vernos, ¿no? Cuando nosotros vamos a un servicio higiénico, ¿no? No es privado, todos pueden entrar, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Entonces aquí también podemos ver, ¿no? El pudor. A ver, vamos con el cuarto. Aquí está, vamos a seleccionarlo. El cuarto. ¿Sí? Número 4 era Pizarro. Pizarro. Ok. Los asuntos privados no deben ser expuestos en los medios, aunque sean personas famosas, porque la fama significa ser conocido por mucha gente, pero por una cualidad o característica. Eso no indica que todos deben saber todo de nosotros. Es una invasión irrespetuosa en nuestra intimidad que los medios hacen al grabar a los famosos en todo momento o preguntarle temas personales. Si los medios fuesen cuidadosos en este tema, serían formadores responsables del buen criterio del público. Lamentablemente, hay muchas ganancias que perderían al portarse como se debe. Ahí está, ¿no? Los asuntos privados no deben ser expuestos en los medios, aunque sean personas famosas, ¿no? Sus asuntos privados que tienen, ¿no? Así sean famosos, no podemos, ¿no? Que nos graben como famosos que somos, ¿no? O preguntar temas personales, ¿no? Entonces aquí también podemos ver, ¿no? El pudor. A ver, vamos con el quinto. Vamos a seleccionarlo. El quinto acá. Número 5. ¿Sí? Número 5 era Pasiche. Pasiche. Los temas familiares no deben ser ventilados, porque el pudor no es solo individual, sino familiar. La intimidad se aprende y se vive primero en familia y contar a todo lo que pasa en el interior del hogar. Es una falta a ese pudor. Los que deben guardar dentro de la casa lo que a las familias le ocurre, valoran la vida íntima. Ya está, ¿sí? Si vemos, nos damos cuenta, dice, los temas familiares no deben ser ventilados, ¿no? Lo que pasa en familia no debe salir a, ¿no? O contar a otra persona, ¿no? Solamente se tiene que quedar en familia, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Otro tipo de pudor. Ya está. Y por último, aquí. A ver, último, el ejemplo, a ver. ¿Sí? Aquí le toca Rivera. Un ejemplo sería la vergüenza de mostrar parte del cuerpo y por eso se ponen ropa que les cubra. Ahí está, ¿no? Dice, un ejemplo sería la vergüenza mostrar las partes del cuerpo y por eso se puede, ¿no? Poder ropa que lo cubra, ¿no? Para no, que no se nos vea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí es la diferencia, ¿no? Entonces, este era el tema del llamado pudor, ¿no? Si nos damos cuenta es lo mismo que vimos en la parte, ¿no? En la clase anterior, todo lo que era pudor que hablamos. Por eso, como les digo, son dos temas, ¿no? Los dos temas vienen juntos, ¿sí? El pudor y las razones del pudor, ¿sí? Entonces aquí ya vemos, ¿no? ¿Cuáles son las razones que podemos tener en el pudor? O explicarlo mediante, ¿no? Las personas que cuidan deben cuidar y no exponer su cuerpo innecesariamente. No es correcto que los padres se bañen de nuevo con los niños, con sus hijos. Los servicios higiénicos deben facilitar la privacidad. Después tenemos los asuntos privados no deben ser expuestos en los medios, aunque sean personas famosas. Y tenemos también los temas familiares no deben ser ventilados. ¿Sí? Ahí tenemos 5 razones, ¿no? Ahí están las 5 razones del pudor, donde nosotros nos podemos dar cuenta, ¿sí? Que no puede, ¿sí? Pasar. Ahora, vamos viendo entonces el siguiente capítulo, se llama la creatividad. Aquí vamos a hablar de la creatividad, en este caso. ¿Sí? Como vemos, aquí vamos entonces a hablar un poco. ¿Sí? Vamos a ir hablando de la creatividad. Entonces, aquí sí voy a presentar. Comenzamos. La creatividad
¿Qué es la creatividad? Por ejemplo, es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos, de nuestras asociaciones entre ideas y conceptos, conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Por ejemplo, la creatividad es un sinónimo de pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento de creativo, ¿sí? Entonces, aquí, si nos damos cuenta, los sinónimos de cada, ¿qué es la creatividad? Venimos desde el pensamiento original, la imaginación, el pensamiento y el pensamiento creativo, ¿no? Cuando queremos crear algo, ¿no? Por nosotros mismos queremos crear algo, ¿no? Algo, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de la creatividad. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, aquí tenemos la creatividad. Ahora, la creatividad lo podemos ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cómo estábamos? Aquí hablando la creatividad. Entonces, dentro de la creatividad es la capacidad de facilitar, inventar o crear, ¿no? Eso es lo que podemos entender de la creatividad. La capacidad o facilidad para inventar o crear algo. Es lo que podemos ver, que es la creatividad. Es, por ejemplo, el ingenio, es la capacidad de pensar fuera de lo que establecido o encontrar o encontrar alguna solución o generar algunas ideas para crear, ¿no? ¿No? Dar ideas para hacer algo, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver, ¿no? ¿Qué es la creatividad? Ahora, después de la creatividad tenemos, ¿cuáles son las características principales de la creatividad? A ver, ¿cuáles son las características? Aquí tenemos algunas características, aquí yo he mencionado las que son, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, una de las características es la libertad. ¿Por qué la libertad? La creatividad no se rige por reglas. Por ejemplo, aquí cuando creamos no tenemos reglas o normas para crear, ya que eso nos impedirá que fluya con libertad. Por eso se llama. Libertad es una de las características. Como dice, no tenemos reglas aquí, no tenemos normas para hacer algo o crear, ya que esto nos impedirá fluir la libertad a nosotros dibujar o hacer, crear algo, ¿no? Con libertad. Está relacionado con el aspecto novedoso, ilimitado y flexible, ¿sí? Entonces, esta es una de las características, la libertad. Después tenemos otra de las características llamada el juego. ¿Por qué el juego? A ver, la creatividad a veces se asocia al juego. ¿Por qué el juego? Ya que tiene mucho que ver con algo lúdico, lúdico, con las ideas de desarrollar nuevas propuestas. Nosotros cuando somos niños, ¿no? ¿No? Tenemos algo, jugamos y queremos crear, ¿no? Cambiar, modificar, ¿no? ¿No? Como vemos aquí, podemos ver un niño, ¿no? Ordenando mediante colores, ¿no? Entonces, teniendo ideas diferentes, ¿no? Entonces, mediante juegos, nosotros podemos hacer o trabajar nuestra creatividad. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta. Entonces, aquí es otro método. Ahora, por ejemplo, en este caso, nosotros cuando hablamos de la creatividad, ¿sí? ¿Ves lo que todo ven? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos la palabra creatividad, pensar nadie lo que está pensando. Por ejemplo, cuando creamos algo, no pensamos todavía. Pensamos en qué queremos crear, ¿no? En qué podemos hacer, viene nuestra imaginación, desarrollar nuevas ideas, ¿no? En el conocimiento. Ahora, ¿por qué se nos viene esto a la mente? A ver. Aquí vamos a ir viendo por qué. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro. Dice, ¿cuáles son las características principales de la creatividad? Aquí viene otro, se llama espontaneidad. ¿Qué significa espontaneidad? La creatividad surge sin más, no se trata de establecer unas propuestas para que aparezcan. No se puede forzar. En este caso nosotros no podemos forzar, pero sí cierto que cuanto más se ponga en práctica, con mayor facilidad aparecerá el individuo, ¿no? Entonces, espontaneidad, ¿no?
no es que nosotros forcemos a que quedemos, sino solo nos va a venir, ¿no? Siempre haciendo, practicando, practicando, se nos va a venir ideas, ¿no? Y vamos a poder hacer algo nuevo, ¿sí? Después tenemos el llamado originalidad. ¿A qué le llamamos originalidad? Otra de las características. Cuando se habla de la creatividad, se asocia al concepto de originalidad, ya que puedes aparecer ideas sorprendentes y gran impacto. ¿Por qué? Aquí ya viene el concepto de originalidad, porque nosotros ya podemos, ¿no? Trabajar colores, ¿no? Diferentes colores, originalidad, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hemos visto un foco de color azul o verde o celeste, no, ¿no? Entonces ahí viene la originalidad, ¿no? Inventar colores, inventar dos colores que en un foco tenga dos colores o una imagen tenga dos colores, entonces ahí viene la originalidad. Entonces ahí nos damos cuenta, miren dónde viene nuestra, ¿no? Nuestra forma de trabajar, ¿sí? Nuestra forma de trabajar. Entonces, dense cuenta cómo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Cómo vamos a ir desarrollando nuestra creatividad, ¿sí? Nuestra creatividad va a venir desde aquí. A ver, vamos a ver acá. Otra forma, ¿sí? Otra forma que viene la creatividad. Por ejemplo, aquí viene la curiosidad. ¿Qué es la curiosidad? También es una de las características. ¿Por qué? Una persona que tiene esta habilidad, ¿sí? Cuando nosotros tenemos creatividad, nos viene la curiosidad. ¿Se han escuchado, han dado cuenta que cuando quieres crear algo, se te viene la curiosidad en algo, ¿no? Dice, una persona que tiene la habilidad, la creatividad muy desarrollada, siente curiosidad. Nosotros sentimos curiosidad en algo, por lo que nos rodea, por generar nuevos conceptos, en ideas que sirvan para resolver problemas. Por ejemplo, ¿no? Ahí nos viene la curiosidad. Entonces, ahí viene la palabra, por eso, curiosidad, ¿no? Que cuando queremos desarrollar algo, ¿no? Que nos rodea, que vemos, que tenemos en mente o tenemos en casa algo, ¿no? Ahí viene la curiosidad. ¿Qué puedo hacer con este lápiz? ¿Qué puedo hacer con este color? ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí viene la curiosidad de resolver el problema, ¿sí? Entonces, miren las características que podemos tener en una creatividad. Después viene la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es un individuo que pone en práctica la creatividad. Suele tener un grado de sensibilidad, ¿sí? Aquí nosotros, sensibilidad mayor ante lo que nos rodea, ¿sí? Aquí nos rodea algo que podemos, o nos puede rodear, ¿sí? Percibir bien las necesidades y problemas con el objetivo de proponer soluciones creativas. Por ejemplo, como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos aquí en la parte del, ¿no? Aquí en la primera imagen vemos todo sin color. Y en la otra imagen ya vemos con color, ¿no? Entonces, encontrar, ¿no? La sensibilidad, los problemas, los objetivos, la solución de encontrar qué color le puedo poner a este, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este gorro yo le puedo poner un rojo, un azul, un celeste, ¿no? Entonces, encontrar la solución a ese problema. Entonces, por eso se llama la sensibilidad. Ahora, dentro de la sensibilidad, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo de creatividad. Por ejemplo, cuando nosotros, un guionista, ¿a qué se le llama guionista? Guionista de cine, ¿no? Cuando ves el cine, ves los colores, cuando ves las películas, entonces el que hace el guión de ese cine o película, ¿sí? Tiende a ser muy creativo, ¿no? En ponerle cuando inicia la película, ¿no? Tiene un inicio, ¿no? Después viene ya ¿no? La película, después sucesivamente, ¿no? Entonces, para hacer el guión, el cine, tenemos que ser creativos. El guionista tiene que ser creativo, ya que a la hora de elaborar sus guiones, los guiones de cada personaje, ¿sí? Siempre busca un elemento novedoso, originalidad, ¿no? Entonces, los profesionales, ¿no? Son gran sensibilidad, por ejemplo, en trabajar, ¿no? Hechos
que lo rodean. Crear algo que nunca hay en otras películas. Entonces, él tiene que crear cosas que no podamos encontrar en otra película. Entonces, novedoso, novedad. ¿Sí? Por ejemplo, un cocinero también suele crear recetas, ¿no? Nuevas, ¿no? Entonces, cuando es un cocinero, ¿qué es lo que hace? Crear nuevas recetas que no hay en otro restaurante, por ejemplo. Entonces, el cocinero tiene que crear sus propios recetarios, ¿no? Utilizar nuevos ingredientes, aplicar otra forma de cocina, generar nuevos platos, ¿no? Para llamar la creatividad, ¿no? Crear nuevos platos. Entonces ahí nos damos cuenta que el cocinero también tiene nuevas, ¿sí? Nuevas creatividad. Después viene, ¿qué es la virtud de la creatividad? ¿Qué es la virtud? La creatividad se encuentra dentro de la virtud de la sabiduría y el conocimiento. Es una de las fortalezas más bonitas y útiles que se pueden poseer. El ser humano, esto nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente, más original, y nos ayuda a resolver conflictos de diferentes ámbitos de una mejor manera, ¿sí? Entonces aquí vemos la creatividad. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, para que ustedes entiendan qué es la creatividad. ¿Me escucha ahora sí? Dentro de la virtud, la sabiduría, el conocimiento, es una de las fortalezas más bonitas y útiles, dice. Entonces, ¿qué es la virtud de la creatividad? Se encuentra dentro de la virtud de la sabiduría y el conocimiento. Dentro de eso está, esa es su virtud de la creatividad. Es una de las fortalezas más bonitas y útiles que se pueden poseer del ser humano. Esto nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente, más original, y nos ayuda a resolver conflictos de diferentes ámbitos de una mejor manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros ¿eh? Entonces, miren las virtudes que nosotros tenemos. No todos tenemos nuestras virtudes. ¿Podemos ser creativos? Sí, ponerle color, imagen, ¿no? Pero virtud, no todos la tenemos. Porque algunos tienen sabiduría, como dice la virtud, es la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Como dice, no satisface cuando somos que tenemos la virtud, es cuando buscamos alguna novedad, ¿no? O cuando nos inspira en aprovechar de tener nuestro talento, en pintar, ¿no? Entonces ese es nuestro talento. O en mejorar y ser diferente que los demás. Reconoces la actitud de cosas buenas que poseo yo. Saber identificar lo bueno de los demás. ¿Qué es lo que las demás personas no tienen?
Sé concretar de lo que hacer, estudiar al fondo el tema, ¿no? Sabe improvisar, no siempre es la idea, ¿no? Improvisa, podemos improvisar nuestra creatividad, ¿no? Podemos improvisar algo. Es optimista, ve lo positivo siempre, quiere ser original y evitar hacer copias. Él quiere crear sus propios dibujos y no copiar de otra persona, sino crear sus propios dibujos, de él mismo, su creatividad. Entonces, saber asimilar lo bueno de los demás. Entonces, miren las virtudes que podemos tener. Son diferentes. Entonces, no todos, si nos damos cuenta, no todos no todos tenemos esa virtud, ¿no? Tenemos la creatividad, pero no tenemos la virtud, que es la virtud de la creatividad, que es diferente a creatividad, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un llamado, un mensaje, por ejemplo, una frase que hizo Albert Einstein, por ejemplo, dijo, la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Dice, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y luego digo, por ejemplo, formula preguntas y posibilidades nuevas. Ver problemas antiguos desde un ángulo nuevo requiere imaginación creativa. Es lo que identifica el verdadero avance en la ciencia. Si nos damos cuenta, miren la creatividad. Viene de la imaginación, ¿sí? Es lo más importante que tener conocimiento. La imaginación es lo más importante que el conocimiento. Luego agregó, por ejemplo, cuando tú formulas una pregunta o una posibilidad nueva de crear algo, ¿no? Siempre vemos el problema en las cosas antiguas, ¿sí? Y tenemos que cambiar de ángulo nuevo. Requiere una imaginación creativa. Es lo que identifica el verdadero avance de la ciencia. Como vemos, los nuevos inventos que hay, ¿no? Hubieron hartos inventos, ¿no? Hubieron hartos inventos. Por ejemplo, el inventor que creó la computadora, el reloj, ¿no? Las personas que inventaron estas cosas. Hola niños, hoy en su primer día de clases vamos a dibujar. Sí, silencio. Ahora saquen sus colores. ¡Qué bien! ¿Qué podría dibujar? Un paisaje bonito, un coche azul, o mejor no, las nubes, o mejor un gato. ¡Sí! Un gato azul. Me gusta el azul. ¡Detente! No les dije que puedan empezar, ¿o sí? Muy bien todos. Vamos a dibujar una flor. Una flor. Hay flores de muchos colores. Blancas, rojas, naranjas. Empezaré por una azul. Espera. Te dije que te esperes. Todavía no les digo cómo hacerlo. Primero tomen el color verde y dibujen una curva así, 2 pequeños óvalos para las hojas y ahora con el color rojo dibujen 4 triángulos. ¡Listo! Así es como se dibuja una flor. Pero a mí me gusta más mi flor. A la mañana siguiente, Hola niños, el día de hoy vamos a utilizar plastilina. Ahora saquen la plastilina. ¿Qué podría ser? Un plato. Mejor una pelota. Mejor un muñeco de nieve. Con ojos, manos y boca. Y su nariz. Espera. ¿Otra vez tú? Les he repetido 1000 veces que hagan lo que yo les digo. Muy bien todos. Vamos a hacer una serpiente. y así pasaron los meses en la escuela, donde los alumnos, en vez de poder usar su imaginación y creatividad, los limitaban siempre a hacer lo mismo y de una sola manera. Hasta que un día, los padres de Vane decidieron mudarse a otra ciudad. ¡Guau!
padre. Está padrísimo. Mira. Hola, ¿cómo te llamas? Vane. Mucho gusto, Vane. Hoy en tu primer día de clases, ¿qué te gustaría hacer? No sé. ¿Te gustaría dibujar? Ujú. Muy bien. Puedes tomar los colores y las hojas que están en la mesa. Ujú. Vane, ¿qué esperas? Cuando me diga cuándo empezar. Cuando quieras. Cuando quiera. ¿Sí? ¿Pero qué dibujo? Lo que tú quieras, con los colores que tú elijas. ¿Puedo dibujar una flor? ¡Claro! Ok. 20 minutos después. Listo, ya terminé. ¿Puedo verlo? ¿Así está bien? Esto pasa cuando le enseñas a los niños a repetir en vez de enseñarlos a pensar. Alentemos su creatividad. Las personas sobresalientes nunca han sido versiones de alguien más. Si permitimos a los niños explorar sus habilidades, les daremos el regalo de reconocer sus talentos y de apreciar los de las otras personas.